Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión en la información. Estoy muy emocionado de arrancar con el tema de hoy porque es verdaderamente de película. Hola, ¿qué tal? ¿Listo para sumergirnos en estos documentos? Hola, ¿qué tal? Sí, muy lista. La verdad es que los datos que tenemos para desmenuzar hoy son fascinantes y francamente un poco aterradores. Totalmente. A ver, para establecer la escena, imaginemos por un momento la mañana del 1 de septiembre de 1859. Una época muy distinta. Sí, exacto. Y ahí está un astrónomo aficionado, un inglés llamado Richard Carrington, en su observatorio privado. No es un día que parezca que vaya a pasar a la historia. Es una mañana cualquiera y él está observando manchas solares. Ajá. Su método consiste en proyectar la imagen del Sol a través de su telescopio hacia una pantalla. Así podía dibujar las manchas de forma segura, sin quemarse los ojos. Y de repente, justo un poco antes del mediodía, ocurre algo absolutamente extraordinario en esa proyección. Ve la llamarada. Ve una erupción gigantesca. Un géiser masivo de plasma brillante que parece saltar directamente de la superficie de nuestra estrella hacia el vacío del espacio. Desconcertado, toma notas frenéticamente. Y en ese instante, acaba al convertirse en el primer ser humano en registrar visualmente una llamarada solar. Y el detalle verdaderamente asombroso de esto es que las consecuencias de esa erupción cruzaron el espacio a una velocidad vertiginosa. No se hicieron esperar aquí en la Tierra. Esa misma noche, el cielo nocturno del planeta entero pareció enloquecer por completo. Fue un espectáculo global sin precedentes. Las auroras boreales, que normalmente son un fenómeno reservado, digamos, para las latitudes muy al norte o muy al sur, se expandieron de una manera monstruosa. Iluminaron los cielos tan cerca del Ecuador como Venezuela, Colombia y el Caribe. Y hay relatos fascinantes en los documentos históricos que realizamos sobre los mineros en las montañas rocosas, ¿cierto? Ah, sí, sí. El cielo brillaba con tanta intensidad a medianoche que los pájaros empezaron a cantar, creyendo que era el amanecer. Decenas de estos mineros se levantaron, prepararon café, empezaron a freír tocino, completamente convencidos de que ya era de día. ¡Qué locura! Y a nivel tecnológico, el impacto fue caótico. La tecnología más avanzada de la época, el telégrafo, colapsó. Las máquinas lanzaban chispas espontáneamente. Los operadores recibían descargas eléctricas físicas en las manos. Incluso hubo incendios. Exacto. Incendios en el papel donde se imprimían los mensajes. Pero lo más inquietante es que en algunas regiones, como en la línea entre Boston y Maine, los operadores descubrieron un fenómeno insólito. Podían desconectar las baterías químicas de sus sistemas de telégrafo y aún así mantener una conversación fluida durante más de 2 horas. ¡Wow! La Tierra misma estaba cargada de energía cósmica y estaba alimentando los cables. Y ese suceso histórico que la ciencia bautizó posteriormente como el evento Carrington nos sirve hoy como el punto de referencia perfecto para entender lo que llamamos clima espacial extremo, y es precisamente el núcleo de nuestra inmersión el día de hoy. Así es. El objetivo de este análisis exhaustivo para quienes nos escuchan es entender a qué nos enfrentamos realmente frente a nuestra propia estrella. Para lograrlo, hemos reunido fuentes increíbles. Tenemos artículos históricos sobre aquel evento de 1859. Tenemos investigaciones muy recientes del Centro de Predicción del Clima Espacial. Sobre cómo reaccionaría nuestra red eléctrica moderna. También estudios técnicos que aplican algo llamado teoría de valores extremos sobre la vulnerabilidad satelital. Y finalmente, los increíbles planos de la misión Vigil de la Agencia Espacial Europea. La idea central es comprender qué es exactamente una tormenta solar extrema. ¿Qué pasaría si un fenómeno de la magnitud del evento Carrington golpeara nuestro mundo hiperconectado de hoy? ¿Y qué está haciendo la ciencia para darnos una ventaja táctica? Bien, vamos a desglosar esto empezando por el origen de todo, la gran máquina del clima espacial que es el Sol. Volviendo a Carrington, este astrónomo descubrió en 1863 algo fundamental. Notó que el Sol no es una bola sólida como la Tierra o Marte, sino un cuerpo fluido. Claro, es plasma. Y debido a esa naturaleza fluida, no gira de manera uniforme. El ecuador solar es rápido, completa una rotación cada 25 días, pero a medida que te acercas a los polos, la rotación es más lenta, tarda hasta 33 días. Ese diferencial en la velocidad de rotación es el motor físico que impulsa todo el clima espacial. Para visualizarlo, los documentos usan una analogía muy útil.
Esta diferencia de velocidades crea una acumulación masiva de energía y tensión en el plasma solar. Es asombrosamente similar a cómo se acumula la electricidad estática. O sea, se va cargando. Exactamente. Diferentes parches de este plasma hirviente que generan campos magnéticos inmensos se arremolinan y se enredan a distintas velocidades. Llega un punto crítico en que esa tensión magnética simplemente no puede contenerse más en esa configuración. Tiene que reventar por algún lado. Así es. Las líneas de fuerza se rompen y se reconectan violentamente, liberando ráfagas colosales de radiación. Cuando una de estas erupciones logra expulsar miles de millones de toneladas de materia directamente hacia el espacio, se le conoce como una eyección de masa coronal, o CME por sus siglas en inglés. Me parece alucinante pensar en el Sol como esta bola de bandas magnéticas que se van enredando hasta que algo tiene que ceder. Y cuando esa nube de plasma choca contra la Tierra a millones de kilómetros por hora, ocurren cosas de ciencia ficción. Lo fascinante de esto es cómo esa nube interactúa con nuestro propio escudo planetario, la magnetosfera. Una forma muy visual de entenderlo es recordar el experimento escolar, donde espolvoreamos limaduras de hierro sobre un papel con un imán debajo. Ah, sí, que forman esas curvas perfectas. Exacto. Cuando la onda de choque de una CME colisiona con nuestro planeta, ejerce una presión física brutal. Literalmente, aplasta y comprime esas líneas magnéticas en el lado diurno de la Tierra y las estira largamente en el lado nocturno. Como una cola de cometa magnética. Sí, y esta compresión crea un embudo que canaliza partículas de altísima energía directamente hacia nuestros polos magnéticos, creando esas auroras masivas de las que hablamos al inicio. Pero entiendo que esto no se limita a crear luces bonitas. Altera por completo el entorno magnético. En las fuentes se menciona cómo desorienta a los animales que navegan usando el campo magnético. Historias de palomas mensajeras que quedaron completamente despistadas. ¿Y está el dato de la guerra de Vietnam? Sí, ese dato es increíble. Una tormenta solar intensa detonó espontáneamente docenas de minas marinas estadounidenses, diseñadas para activarse ante mínimos cambios magnéticos generados por el casco de los barcos. Es el ejemplo perfecto de cómo una variación invisible tiene efectos cinéticos reales en la Tierra. Y eso nos lleva al problema moderno. El cambio magnético brusco induce corrientes en los conductores, un principio básico del electromagnetismo. Aquí es donde la historia de 1859 cobra un peso diferente hoy. En ese entonces, perder el telégrafo era una molestia. La gente volvía a mandar cartas a caballo. Pero hoy, la red eléctrica es la columna vertebral de la civilización. Sin electricidad no hay bombeo de agua potable, ni combustible, ni cadena de frío para medicamentos. Todo colapsa. La física detrás de este desastre moderno se explica mediante la ley de Faraday. Cuando un campo magnético fluctúa rápidamente, induce una corriente eléctrica en cualquier material conductor. Durante una tormenta geomagnética severa, el campo magnético entero de la Tierra fluctúa. Entonces los cables reaccionan. Exacto. Nuestras líneas de transmisión de extra alto voltaje actúan inadvertidamente como antenas gigantescas. Recogen estas corrientes inducidas, conocidas como GACs o corrientes inducidas geomagnéticamente. Son corrientes continuas de movimiento lento que viajan por los cables buscando un camino hacia el suelo. Y ese camino suele ser directamente a través de las conexiones a tierra de los transformadores gigantes de la red. Así es. Para visualizar el peligro real, no tenemos que imaginar el siglo XIX. Podemos mirar a Quebec, en Canadá, en el año 1989. Las fuentes detallan que una tormenta solar clasificada apenas como moderada golpeó la Tierra. Y causó un desastre. En cuestión de 92 segundos, toda la red eléctrica de la empresa Hydro-Québec colapsó por completo. Dejó a millones a oscuras en el frío. La corriente inducida desde el espacio literalmente derritió enormes bobinas de cobre macizo dentro de transformadores del tamaño de una casa. Bobinas clasificadas para soportar 3.000 amperas. Se derritieron como mantequilla, a pesar de tener sistemas de enfriamiento industrial operando al máximo. El mecanismo de falla ahí es lo que en ingeniería eléctrica se conoce como saturación de medio ciclo. Los transformadores de extra alto voltaje están diseñados para corriente alterna, que fluctúa.
no están diseñados para corriente continua. Claro. Cuando estas Higgs continuas entran por el neutro, saturan su núcleo magnético. Esto provoca que el campo magnético escape del núcleo y atraviese componentes estructurales, causando un calentamiento extremo por lo que llamamos corrientes de Foucault. Espera, para quienes no somos ingenieros eléctricos, esto significa básicamente que el transformador se empieza a cocinar a sí mismo desde adentro porque la energía fluye por donde no debe. Es una analogía muy precisa. Es como si metieras un bloque de metal sólido en un microondas industrial. La energía se convierte en calor destructivo casi instantáneamente. Y el panorama es sombrío si consideramos un evento Carrington moderno. No veríamos un apagón global uniforme. Sería por zonas, ¿no? Sí, las simulaciones muestran un patrón de apagones en parches. Depende de la latitud, porque las zonas más polares absorben más impacto, pero también depende de la geología local y del diseño de la red. Y el terror logístico es que reemplazar estos transformadores tomaría meses o años. No son repuestos que compras en la ferretería de la esquina. Son piezas hechas a medida, pesan cientos de toneladas y se fabrican bajo pedido en el extranjero. Los estudios económicos estiman daños de hasta $2.6 billones solo en Norteamérica. Una cifra devastadora. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si la infraestructura en la Tierra está en peligro a pesar de tener toda una atmósfera y un campo magnético amortiguando el golpe, nuestro campo de batalla orbital pinta mucho peor. Definitivamente. En el espacio, nuestros satélites están completamente desnudos. Los documentos mencionan investigaciones basadas en la teoría de valores extremos, o EVT, combinada con simulaciones de software. ¿Cómo nos ayuda esto a entender la vulnerabilidad de nuestra tecnología allá arriba? La teoría de valores extremos es una rama estadística que nos permite predecir la probabilidad de eventos que están muy fuera del rango normal de observaciones. Son escenarios del peor caso posible. Cuando combinan esto con simulaciones como JANT-4, revelan que los satélites se enfrenten dos enemigos principales. Dos amenazas diferentes. Sí. El primero son los electrones relativistas del cinturón de radiación. Es una amenaza insidiosa a largo plazo. Tras el impacto de la CME, la Tierra atrapa estas cantidades enormes de electrones. Durante semanas, bombardean los satélites causando dosis ionizante total, o TID. ¿Podemos pensar en esa dosis ionizante total como una especie de desgaste o envejecimiento prematuro de los materiales por la radiación constante? Totalmente. Va degradando los polímeros y las celdas solares lentamente. Pero luego está el segundo enemigo, mucho más inmediato, los protones energéticos solares. Es una ráfaga a corto plazo, aguda y violenta. Estos impactan directo en los chips, ¿cierto? Así es. Causan efectos de evento único. Un solo protón atraviesa un chip, altera un bit de memoria de 0 a 1 y corrompe los sistemas operativos. Peor aún, pueden provocar latch-ups, que es cuando el impacto abre un canal parásito causando un cortocircuito que fríe el componente instantáneamente. Los números de estas simulaciones me dejaron sin palabras. Detallan que un Carrington generaría flujos de partículas que son un orden de magnitud superior a las condiciones normales del espacio. Es abrumador. El estudio calcula que detrás de un blindaje estándar de aluminio de 3 milímetros, un satélite en órbita terrestre baja, donde orbita la Estación Espacial Internacional, recibiría hasta 10 kilorats de dosis ionizante total de golpe. Equivale a más de un siglo entero de exposición a radiación normal condensado en un solo evento. Y es vital hacer una distinción sobre cómo reaccionaría el hardware a este castigo. Los satélites tradicionales, militares o grandes sondas, se diseñaban con componentes fuertemente endurecidos contra la radiación. Ellos sufrirían ese envejecimiento acelerado, perdiendo un 3% de eficiencia en paneles solares, pero la misión continuaría. El problema es la nueva tecnología comercial. Exacto. La preocupación radica en la revolución del New Space. Lanzamos miles de satélites pequeños, construidos con electrónica comercial estándar, casi la misma tecnología que llevamos en nuestros celulares. Para esta electrónica no endurecida, las tasas de error se dispararían hasta 10,000 veces por encima de lo normal. O sea, sistemas reiniciándose todo el tiempo. Y pérdida de control de actitud, fallas catastróficas. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de lo frágil que es la infraestructura invisible. Basados en estas estimaciones,
Un evento Carrington actual podría costarnos en cuestión de horas el 9% o bastante más de toda la flota satelital operativa. Y considerando que la logística global, el GPS y la sincronización temporal de los mercados financieros dependen de esas señales, el impacto colateral es incalculable. Esto inevitablemente nos obliga a preguntarnos qué tan raros son realmente estos monstruos magnéticos. Y la respuesta no viene del espacio. Viene de un bosque, específicamente en Japón, en el año 2012. Una investigadora de posgrado, un estudiante de física llamada Fusamiyake, analizaba meticulosamente los anillos de crecimiento de un cedro de 1900 años de edad. Buscaba algo muy específico. Variaciones de carbono 14, que según las fuentes, se forma cuando partículas de altísima energía del espacio chocan con átomos de nitrógeno en nuestra atmósfera. El dióxido de carbono resultante desciende, los árboles lo absorben y lo guardan como una cápsula del tiempo en ese anillo de madera que creció ese año. El trabajo de Miyake provocó un sismo en la comunidad científica. Analizando anillo por anillo, descubrió picos masivos e inexplicables de radiación. Eran huellas de verdaderos monstruos del pasado cósmico. Descubrió los ahora denominados eventos Miyake, ocurridos en los años 774 y 993 de nuestra era. Son fechas clave. Para dimensionar la escala de energía, usemos una comparación. Si la bomba atómica de Hiroshima liberó la energía de 15.000 toneladas de TNT, el evento Carrington equivaldría a 660.000 millones de bombas de Hiroshima detonando en el Sol. Es una cifra que la mente humana apenas puede procesar. Es inmensa, ¿sí? Pero el registro muestra que los eventos Miyake de los años 774 y 993 fueron 5 veces más grandes que el evento Carrington. ¡Wow! Y el análisis de núcleos de hielo reveló huellas de un evento hace 14.300 años que fue asombrosamente 10 veces mayor que el Carrington. Estas explosiones superan por completo cualquier fenómeno que la humanidad moderna haya documentado con instrumentos. Y hay un giro fascinante en esta historia, una utilidad arqueológica. Los arqueólogos siempre han lidiado con márgenes de error de décadas al fechar asentamientos, pero usando el rastro radioactivo del evento Miyake del año 993, Michael Dee resolvió la fecha exacta de la llegada de los vikingos a América del Norte. Un trabajo increíble. Tomaron restos de madera cortada con herramientas de metal de un campamento vikingo en Terranova. Encontraron el anillo exacto con el pico radioactivo del año 993 y simplemente contaron los anillos posteriores hasta la corteza. Había exactamente 28 anillos. Una simple suma reveló que los vikingos talaron ese árbol en el año 1021. Es asombroso cómo una tormenta solar de la Edad Media resolvió un debate siglos después. Y esto plantea una pregunta importante. Porque la realidad que subyace es una advertencia severa. Nos demuestra de forma irrefutable que no hablamos de teorías abstractas. Estos eventos suceden. Como el susto del 2012. Exactamente. En julio del 2012, una CME masiva con características comparables al Carrington cruzó directamente la trayectoria orbital de la Tierra. Escapamos del impacto por pura casualidad, simplemente porque habíamos pasado por ese punto del espacio una semana antes. ¡Qué cerca! Las investigaciones concluyen que la probabilidad de un evento nivel Carrington es aproximadamente del 12% por década. ¿Cómo logramos establecer un sistema de predicción confiable considerando que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar, pero el plasma letal puede estar aquí en apenas horas? Y ahí es donde entra la misión Vigil, el proyecto insignia de la Agencia Espacial Europea. La verdadera genialidad no es solo la tecnología a bordo, sino el lugar exacto donde van a estacionar la nave. La ubicación es la clave táctica. Se va a posicionar en el quinto punto de Lagrange, o L5. Para comprender la ventaja, imaginemos el sistema solar desde arriba. Típicamente miramos al Sol de frente, en línea recta. Vigil, en cambio, estará situado formando un triángulo inmenso. Estará mirando la línea entre la Tierra y el Sol completamente de lado, de perfil. Déjame ver si entiendo bien. Esa visión transversal es crucial porque elimina la ilusión óptica de mirar de frente. Exactamente. Desde la Tierra, cuando una nube de plasma viene directo hacia nosotros, el efecto visual hace que parezca un halo que se expande lentamente. Es muy difícil calcular su velocidad real. Y a veces ocurre una erupción en la cara oculta del Sol.
alejándose de nosotros, pero parece un halo idéntico, creando falsas alarmas. Como tormentas sigilosas. Sí, Vigil resuelve esa ambigüedad. Observar de perfil permite detectar esas tormentas sigilosas y calcular con precisión milimétrica la velocidad, densidad y trayectoria de la nube. Y su carga útil suena espectacular. El PMMI, el generador de imágenes del campo magnético fotosférico, predice regiones activas peligrosas con 6 o 7 días de anticipación. Luego está el SECOR, un coronógrafo compacto. El coronógrafo es fascinante. Funciona creando un eclipse solar artificial constante dentro del instrumento. Como cuando pones tu pulgar frente a un foco muy brillante para ver lo que hay alrededor sin encandilarte, ¿no? Es una excelente analogía. Bloquea el resplandor del disco solar, permitiendo ver la atmósfera exterior, la corona, y capturar el instante en que la masa se desprende. Luego, el HI rastrea visualmente el avance de la nube a través del espacio profundo. Y además lleva equipos para mediciones in situ. El PLA, un analizador de plasma, y el MAC, un magnetómetro. Están en un brazo de 7 metros de largo para analizar directamente la densidad y orientación magnética del viento solar real. Alejados de la interferencia de la propia nave. Entonces, ¿qué significa todo esto para la sociedad? Las fuentes son claras en que toda esta proeza técnica tiene un único propósito final: darnos tiempo. Unas valiosas horas de advertencia anticipada para que los ingenieros puedan aislar transformadores, poner satélites en modos de seguridad o desviar vuelos comerciales. Es un tiempo crítico. Y para la población general, significa que la preparación no es paranoia, sino sentido común. Las bombas de agua o las redes de combustible podrían fallar durante semanas. Mantener reservas de agua, tener fuentes de energía de respaldo o escudos de Faraday básicos para proteger radios puede hacer toda la diferencia. A modo de resumen de este vasto océano de información que hemos recorrido, el punto central es una profunda paradoja humana. Nuestro mundo moderno nunca ha sido tan capaz tecnológicamente de modelar el cosmos, pero debido a esa misma dependencia tecnológica, la humanidad nunca ha sido tan vulnerable a los caprichos magnéticos de nuestra estrella. Es una vulnerabilidad invisible. Un estallido que viaja millones de kilómetros tiene el poder de detener la vida moderna en un parpadeo. Desde los satélites GPS que coordinan la agricultura hasta la cadena de frío global, todo nuestro andamiaje civilizatorio pende de un delicado y frágil hilo magnético. Lo que me deja pensando en una reflexión final que conecta todo. Hace un momento hablamos de cómo la ciencia utilizó una cicatriz radiactiva en un árbol dejada por una tormenta solar masiva en el año 993 para descubrir cuándo los vikingos exploraron América. Sí, un registro natural. Pero nuestra era es diferente a la de los constructores de barcos de madera. Nuestro conocimiento, nuestra economía, nuestras fotografías y recuerdos no están grabados en piedra. Están almacenados digitalmente en silicio y servidores repartidos por el mundo. Servidores que ante un escenario de un evento Miyake que sature las redes podrían quedar fritos en horas. Es escalofriante pensarlo. Nos hace pensar profundamente. Si el cielo nocturno se ilumina con auroras tropicales mañana y nuestra ruidosa era digital se apaga de golpe, sumiéndonos en el silencio, tendrán los arqueólogos del futuro remoto que buscar cicatrices de radiación en nuestros árboles para intentar adivinar en qué año exacto nuestra civilización hiperconectada se quedó repentinamente a oscuras. Una perspectiva que sin duda te cambia la forma de ver las cosas. El sol es la fuente absoluta de la vida y el calor. Pero días históricos como aquel 1 de septiembre nos recuerdan que nuestra estrella también exige un profundo e innegociable respeto. Con eso cerramos nuestro análisis de hoy. Hay que seguir cuestionando nuestro entorno y, por supuesto, mirar siempre hacia arriba.